Vamos a hablar de Gottfried Wilhelm Leibniz, una de las mentes más prodigiosas del siglo XVII. En una Europa sumida en el caos y la convulsión, él se embarcó en una misión casi imposible: demostrar que el universo en realidad se basa en un orden lógico y perfecto. Es una idea fascinante, así que vamos a meternos de lleno. Esta comparación con Bach es sencillamente perfecta para empezar a entenderle. Su filosofía no es un puñado de ideas sueltas, no. Es más bien como una catedral de la lógica, donde todo está interconectado con la precisión de una fuga musical. Cada pieza encaja, cada nota lleva a la siguiente con una necesidad casi matemática. Es la búsqueda obsesiva de un orden total. Y claro, una búsqueda de este calibre tiene que empezar por algún sitio. Tiene que tener un pilar maestro, un principio fundamental que lo sostenga todo. Y aquí está, panlogismo. Ojo con esta idea porque es la clave de todo el edificio Leibniz. Para él, la lógica no es solo una cajita de herramientas para pensar bien. ¿Qué va? Para él, la lógica es la propia estructura de la realidad. Todo, desde la física hasta la teología, se tiene que poder deducir de unos pocos principios lógicos. Hay que pensar en la época. El conocimiento estaba totalmente fragmentado. Y en medio de ese caos, Leibniz creía firmemente que podía construir un sistema unificado, elegante y coherente, donde todo el saber humano quedara perfectamente organizado a partir de esos principios. Una ambición, desde luego, colosal. Ahora bien, para construir un sistema así, lo primero que tienes que hacer es aclarar tus conceptos. Y Leibniz empieza por el más fundamental de todos: ¿qué es exactamente la verdad? Pensemos un momento en esto. ¿Verdad que no parecen el mismo tipo de afirmación? Un triángulo tiene 3 lados, es una verdad, de cajón, ¿no? Su contrario es impensable, es una contradicción. Pero, ¿César cruzó el Rubicón? Bueno, sí, pasó. Pero, ¿podría no haber pasado? Pues claro que sí. César podría haberse quedado en casa. Este es el dilema que Leibniz se propuso resolver. Y su solución es de una elegancia asombrosa. Dice que hay 2 tipos de verdades. Por un lado, las verdades de razón. Son necesarias, como las matemáticas. Negarlas es simplemente un absurdo. Y por otro están las verdades de hecho. Estas son las que sí ocurrieron, pero podrían haber sido distintas. Son contingentes. Y para que algo así sea verdad, necesitamos una razón suficiente, un porqué que explique que las cosas fueran así y no de otra manera. Y aquí es donde Leibniz da un giro de guión radical para intentar unificarlo todo. Esta frase es potentísima. Lo que viene a decir es que en cualquier afirmación verdadera, la descripción, el predicado, ya está incluida en la propia definición de la cosa, el sujeto. O sea, que lo que se dice de algo ya formaba parte de la esencia completa de ese algo. Las consecuencias de esto son de vértigo. Significa que si alguien pudiera conocer el concepto completo de Julio César, su esencia última, podría deducir toda su biografía. Cada una de sus acciones, cada decisión, incluido el famoso cruce del Rubicón, ya estaría escrita en su propio ser. Como se puede imaginar, una idea tan potente sobre la verdad no se queda ahí, tiene que transformar por completo la visión de la realidad. Y así llegamos a uno de los conceptos más famosos y, por qué no decirlo, más extraños de Leibniz. Si cada cosa contiene en sí misma toda su historia, los ladrillos fundamentales del universo no pueden ser simples átomos de materia. Tienen que ser algo mucho más complejo. Y a ese algo, Leibniz lo llama mónadas. No son partículas físicas, son más bien como puntos de fuerza, centros de percepción, almas individuales que componen absolutamente todo lo que existe. Y las propiedades de estas mónadas se deducen de su lógica. Como todo está ya contenido en ellas, cada mónada es un mundo cerrado. Son únicas e independientes. Famosamente, Leibniz dice que no tienen ventanas, una metáfora genial para explicar que no interactúan entre sí. Cada una sigue su propio guión interno. Pero, y esto es alucinante, cada una desde su aislamiento refleja el universo entero desde su propio y único punto de vista. Vale, un universo de mónadas que siguen su propio programa suena muy ordenado, pero nos genera un problema gigantesco. Un problema que ya hemos visto con César. Pues eso, si el futuro de César ya estaba, por así decirlo, codificado en su propia mónada, ¿dónde queda el libre albedrío? ¿Fue una decisión o simplemente la ejecución de un programa? Esto huele a determinismo puro y duro, algo que Leibniz, como pensador cristiano, no podía permitirse. Y aquí Leibniz saca la artillería pesada. Su solución es teológica y es grandiosa. Propone una mónada de mónadas, Dios. Pero no es un Dios que interviene a cada rato, no. El Dios de Leibniz es un ingeniero cósmico, un relojero divino que al crear el universo sincronizó todas y cada una de las mónadas a la perfección, como miles de relojes que dan la misma hora para siempre sin tocarse. Eso es su famosa armonía preestablecida.
Y la pregunta es, ¿cómo eligió Dios este universo y no otro? Leibniz lo plantea casi como un algoritmo divino en 3 pasos. 1. En la mente de Dios existen infinitos mundos posibles. 2. Dios calcula cuáles de esos mundos son composibles, o sea, cuáles pueden existir a la vez sin contradecirse. Y 3. Guiado por un principio de perfección, de entre todos los mundos posibles, elige crear el mejor, el más rico, el más armonioso de todos. Y esa es la conclusión, una de las más célebres de la historia de la filosofía. Nuestro mundo, con todo lo bueno y todo lo malo, existe por una razón suficiente, porque es, de entre todas las combinaciones posibles, la mejor. Cada evento, incluso los que nos parecen terribles, contribuye, según Leibniz, a la perfección y la armonía del conjunto. Pero todo esto no es solo un ejercicio de metafísica abstracta. Leibniz era un científico de primera línea, y toda esta estructura de pensamiento le llevó a una visión de la ciencia que, para su época, era revolucionaria, y que le puso en rumbo de colisión directa con su mayor rival. El duelo de titanes del siglo XVII, Leibniz contra Newton. Y es que sus visiones del universo no podían ser más distintas. Mientras Newton veía un cosmos de partículas pasivas moviéndose en un espacio vacío, el universo de Leibniz estaba vivo, lleno de actividad. Fijaos en el contraste. Para Leibniz no existe el espacio vacío, la realidad es un continuo. La materia no es algo pasivo, su esencia misma es la fuerza, la actividad. Por eso mismo le parecía absurda la idea de Newton de la acción a distancia a través de un vacío. Para Leibniz, la idea de que la gravedad actuase a través de un vacío inmenso era casi magia, algo oculto e irracional. En su universo lleno, las cosas solo podían afectarse por contacto, mediante la propagación de fuerzas a través de un medio, como las ondas que se expanden por el agua. Y aquí viene lo verdaderamente asombroso. Esta visión, que nacía de su extraña metafísica, se adelantó por siglos a la física moderna. La idea de un universo que no es un vacío con partículas, sino un campo continuo de fuerzas, es la base de las teorías de Faraday, de Maxwell e incluso de la relatividad general de Einstein. Leibniz, de alguna forma, lo vio venir. Y así cerramos el círculo. El sistema de Leibniz es una construcción intelectual magnífica, una verdadera catedral de la lógica. Pero nos deja con una pregunta final, una pregunta profundamente inquietante. Si nuestro mundo es el mejor de los posibles y cada cosa que sucede tiene una razón para ser como es, ¿qué queda entonces de la libertad humana? ¿Es nuestra sensación de elegir libremente una realidad o solo una ilusión de perspectiva? Una parte más de la perfecta y preestablecida armonía del todo.